El olor a lirios y a tierra húmeda se me metía en el alma. Un perfume denso y dulce que siempre asociaré con el final de todo. Estaba de pie, con el velo negro cubriéndome el rostro, sintiendo el peso de las miradas compasivas de amigos y familiares. Cada pésame era un golpe suave, una palmadita en el hombro que pretendía consolar, pero que solo ahondaba el vacío que Alejandro había dejado. Mi sobrino Javier, a mi lado, sollozaba de una manera casi teatral, sosteniéndome por el brazo con una fuerza que me resultaba incómoda, como si su dolor tuviera que ser más visible que el mío. Y en medio de ese coro de lamentos, mientras el sacerdote recitaba las últimas oraciones sobre el ataúd de mi esposo, sentí una vibración extraña en mi bolso. 1, 2, 3 veces. Un zumbido insistente, una nota discordante en la sinfonía de mi pena. Al principio lo ignoré. ¿Quién se atrevería a interrumpir este momento sagrado? Pensé que sería alguna notificación sin importancia, un recordatorio de un mundo que ya no me pertenecía, un mundo donde el tiempo seguía corriendo. Pero la insistencia del aparato era casi una súplica, una llamada de atención desde esa realidad a la que me negaba a volver. Con dedos temblorosos y torpes por el frío y la angustia, abrí el broche de mi bolso de cuero negro. El sol se filtraba débilmente entre las nubes y la pequeña pantalla de mi celular brilló con una luz artificial y violenta. Era un número desconocido, un prefijo que no reconocía, y debajo, un mensaje corto, unas pocas palabras que detuvieron mi corazón y congelaron la sangre en mis venas, haciéndome dudar de todo lo que estaba viviendo. Estoy vivo. No confíes en nadie. Lo leí 1, 2, 3 veces. Las letras danzaban frente a mis ojos, borrosas por las lágrimas que ahora no eran solo de dolor, sino de una confusión aterradora. ¿Era una broma de un sadismo inimaginable? ¿Un error cruel del destino? Miré el ataúd de caoba que descendía lentamente hacia la tierra. El último adiós al hombre con el que había compartido 40 años de mi vida. Todo mi cuerpo gritaba que era imposible, una fantasía retorcida nacida del duelo. Pero una parte de mí, una chispa minúscula y desesperada en lo más profundo de mi ser, se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla en medio de la tormenta. De repente, el llanto de Javier a mi lado sonó falso. Las lágrimas de mi hija Luna, artificiales, las condolencias, vacías. Levanté la vista del teléfono y el mundo se había transformado. Ya no veía a mi familia y amigos compartiendo mi dolor. Veía un mar de rostros que de repente se habían vuelto máscaras. Cada expresión de tristeza, cada abrazo, cada palabra de consuelo se convirtió en una posible mentira. ¿Quién de ellos podría saber algo? ¿Quién podría ser el destinatario de esa advertencia? No confíes en nadie. La frase resonaba en mi cabeza, un eco que ahogaba las palabras del sacerdote. Observé a mi hijo Mateo, siempre tan pragmático y distante, con su rostro impasible. Observé a Javier, que ahora me miraba con sus ojos enrojecidos, preguntándome con la mirada si me encontraba bien. Y por primera vez, no vi al sobrino desconsolado que habíamos criado como a un hijo, sino a un extraño. El impacto emocional fue un terremoto silencioso que nadie más pudo percibir. Por fuera, seguía siendo Sofía Rodríguez, la viuda de 62 años, frágil y destrozada. Pero por dentro, una revolución había comenzado. El luto se mezcló con un miedo helado y una esperanza salvaje que me avergonzaba sentir en ese momento. ¿Cómo podía desear que fuera cierto? Mientras la tierra cubría el supuesto cuerpo de mi amado Alejandro. Me sentí culpable, traidora, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Ese mensaje anónimo había profanado mi duelo, pero también me había dado una razón para seguir respirando. Una misión secreta, en medio de mi propia desolación. Tenía que fingir, que seguir interpretando mi papel de viuda afligida, mientras mi mente comenzaba a trabajar a una velocidad vertiginosa. Apreté el celular en mi mano con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí el metal frío contra mi piel como un ancla en la realidad, la única prueba tangible de que quizás no me había vuelto loca. Javier volvió a apretar mi brazo, diciendo algo sobre ser fuerte, sobre cómo él se encargaría de todo a partir de ahora, que no me preocupara por los negocios ni por el papeleo. Sus palabras
que minutos antes me habrían parecido un consuelo, ahora sonaban como una amenaza velada, una forma de apartarme, de tomar el control. Asentí dócilmente, bajando la mirada para que no viera la tormenta que se desataba en mis ojos. El juego había cambiado, y aunque nadie lo sabía, yo ya no estaba de luto por un final, sino luchando en el comienzo de una guerra silenciosa. Me prometí a mí misma, en ese cementerio lleno de mentiras y flores marchitas, que descubriría la verdad. No por venganza, no por odio, sino por el amor que le profesaba a Alejandro. Si estaba vivo, lo encontraría. Y si alguien le había hecho daño, si esta era la razón por la que tenía que esconderse, esa persona pagaría por ello. Pero no con un estallido de ira, sino con la justicia silenciosa que se cocina a fuego lento. Miré el rostro de cada uno de mis seres queridos, uno por uno, mientras arrojaban un puñado de tierra sobre el féretro. A partir de ese instante, todos eran sospechosos, todos eran parte de un rompecabezas que yo, la mujer a la que siempre habían subestimado, iba a resolver pieza por pieza. El funeral terminó, pero mi verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras la gente se dispersaba y Javier me guiaba hacia el coche, yo ya no era la misma mujer que había llegado esa mañana. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba afilado por la sospecha y endurecido por una nueva determinación. Guardé el teléfono en mi bolso, ese pequeño artefacto que contenía la bomba que podía destruir mi vida o devolvérmela. Sabía que tenía algo, una ventaja que nadie más poseía, la verdad, o al menos la pregunta que me llevaría a ella. Y aunque me sintiera la mujer más sola del mundo, en ese coche rodeada de mi familia, también sentía una fuerza que no sabía que tenía, la fuerza de una esposa que no se rendiría y de una mujer que se negaba a ser una víctima en su propia historia. Mi nombre es Sofía Rodríguez, y hasta hace 3 días tenía 62 años de vida plena. Hoy siento que cada uno de esos años pesa como una losa de mármol sobre mis hombros. Oficialmente soy una viuda, una palabra que me resulta extraña y fría, como un abrigo que no es de mi talla y que jamás pedí. Vivo en esta casa enorme, la misma que Alejandro y yo construimos con tanto esfuerzo, pero que ahora se siente como un mausoleo. Cada habitación guarda el eco de su risa, cada rincón está impregnado de su presencia ausente. Mi rutina, que antes giraba en torno a sus horarios, a prepararle su café con la medida exacta de azúcar, a escuchar sus anécdotas del día, se ha desmoronado. Ahora el silencio es mi única compañía, un silencio denso y pesado que me grita constantemente que estoy sola. O al menos, eso es lo que el mundo entero, y parte de mí, creía hasta hace unas horas. Antes de ser la esposa de Alejandro, la madre de Mateo y Luna, yo era Sofía, una joven con una mente afilada para los números y una prometedora carrera como contadora. Amaba el orden de los libros de cuentas, la lógica implacable de los balances, la certeza que un resultado correcto podía ofrecer. Pero cuando nació Mateo, y 2 años después Luna, tomé una decisión. Decidí que mi mejor inversión no estaría en la bolsa de valores, sino en el corazón de mi familia. Colgué mi título y me dediqué en cuerpo y alma a crear un hogar, a ser el puerto seguro al que mi esposo pudiera regresar después de cada batalla en el mundo de los negocios. Nunca me arrepentí, porque ver a mis hijos crecer sanos y a mi esposo triunfar era mi mayor dividendo, un sacrificio que hice por amor, un hecho que solo Alejandro y yo conocíamos en su totalidad. Siempre he sido una mujer de fe, no solo la fe que se reza en la iglesia, sino la fe en la bondad inherente de las personas. Mi naturaleza es confiar, creer en la palabra dada, ver lo mejor en los demás, incluso cuando hay señales de lo contrario. Alejandro solía decir, con una sonrisa cariñosa, que yo era demasiado ingenua para este mundo, que mi corazón puro era un tesoro que él debía proteger. Quizás tenía razón. Esa confianza ciega fue la que me permitió acoger a mi sobrino Javier como a un hijo cuando sus padres fallecieron, la que me hizo ignorar pequeñas señales de su ambición desmedida, la que me llevó a creer que el dolor que mostraba en el funeral era tan genuino como el mío. Esa fe inquebrantable en mis lazos familiares es,
Ahora lo veo con una claridad dolorosa. Mi mayor vulnerabilidad. Mi vida con Alejandro fue un baile de 40 años. Una melodía acompasada en la que nos sabíamos cada paso. Él era el visionario, el hombre de los grandes sueños, el que arriesgaba y construía un imperio inmobiliario desde cero. Yo era su ancla, su consejera en la sombra, la que administraba no solo la casa, sino también la paz de su espíritu. En los primeros años, cuando la empresa apenas despegaba y las deudas nos ahogaban, fui yo quien usó en secreto mis ahorros personales, el dinero de mi liquidación como contadora, para pagar las facturas y mantener una apariencia de normalidad para los niños. Él nunca lo olvidó. Somos un equipo, Sofía. Me decía, tú eres los cimientos invisibles de todo lo que he construido. Y ahora, esos cimientos se sienten resquebrajados. La gente me ve como una mujer frágil, alguien a quien hay que cuidar. Y en parte, han tenido razón. Me he apoyado en Alejandro durante tanto tiempo que he olvidado cómo mantenerme en pie por mí misma. Él manejaba las finanzas importantes, tomaba las decisiones cruciales, era mi escudo contra las asperezas del mundo. Ahora, enfrentarme a un extracto bancario o a una decisión sobre la empresa familiar me parece una montaña insuperable. Este sentimiento de desamparo es exactamente lo que Javier y quizás otros esperan de mí. Creen que soy una reliquia de otra época, una abuela dulce y dócil que se puede manipular con unas cuantas palabras de consuelo y un abrazo hipócrita. Es el papel que he interpretado sin darme cuenta durante años, y es la máscara perfecta que debo seguir usando. Sin embargo, debajo de esta capa de fragilidad y duelo, hay algo más. La contadora que fui no ha muerto del todo. Su mente analítica, su capacidad para detectar patrones y encontrar errores en una columna interminable de números, simplemente ha estado dormida. Recuerdo la satisfacción que sentía al encontrar una cifra que no cuadraba, al seguir el rastro de un céntimo perdido, hasta descubrir el origen del desequilibrio. Es una habilidad que no se olvida, como montar en bicicleta. Y mientras finjo estar perdida en mi dolor, esa parte de mi cerebro ha comenzado a despertar, a hacer cálculos, a analizar las expresiones, las palabras, las pequeñas inconsistencias en el comportamiento de quienes me rodean. La ingenuidad está dando paso a la cautela y la tristeza a una fría determinación. El vacío que siento es real, un abismo en el pecho que me quita el aliento. Cada mañana me despierto esperando sentir el calor de su cuerpo a mi lado, y la frialdad de las sábanas es un recordatorio brutal de mi pérdida, o de su ausencia. Esa es la palabra a la que me aferro, ausencia. Porque si él está vivo, entonces no es una pérdida, es una distancia que debo acortar. Esta esperanza es un veneno y un antídoto al mismo tiempo. Me envenena con la culpa de no llorarlo como debería, pero me da el antídoto contra la desesperación que de otro modo me consumiría por completo. Mi amor por Alejandro, que antes era una fuerza tranquila y constante, ahora se ha convertido en un fuego, una energía que me impulsa a actuar, a buscar, a entender. Mis hijos, Mateo y Luna, me ven como su pobre madre desvalida. Luna me llama 3 veces al día, su voz ahogada en una preocupación que, aunque genuina, me sofoca. Quiere que me mude con ella, que no esté sola en esta casa tan grande. Mateo, por su parte, es más práctico. Su preocupación se manifiesta en preguntas sobre el testamento y los poderes legales, asegurándome que él y Javier se encargarán de que todo siga funcionando sin problemas. Ambos me aman, no lo dudo, pero su amor también los ciega. No pueden ver más allá de la viuda, desconsolada, y esa ceguera, irónicamente, es mi mejor aliada en este momento. Necesito su compasión, necesito su subestimación, necesito que sigan viéndome como la mujer que siempre fui, para poder convertirme en la mujer que necesito ser. Así que esta soy yo, Sofía Rodríguez, una abuela de apariencia inofensiva, con el corazón roto y las manos manchadas de tierra de jardín. Una mujer que durante décadas encontró su propósito en el cuidado de los demás y que ahora debe encontrarlo en el cuidado de la verdad. Mi vulnerabilidad es mi disfraz y mi fuerza latente es mi arma secreta. Me muevo por mi casa silenciosa como un fantasma, ordenando sus cosas, llorando sobre sus fotografías,
interpretando el papel que todos esperan de mí. Pero mis ojos ya no solo miran al pasado con nostalgia. Ahora escudriñan el presente en busca de pistas, de fisuras en la fachada de normalidad que todos se esfuerzan por mantener. Y en la soledad de mi habitación, leo una y otra vez ese mensaje. Las palabras que lo cambiaron todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías creído en ese mensaje anónimo o lo habrías descartado como una cruel fantasía? Cuéntamelo en los comentarios. Me pregunto cuántas veces en la vida nos negamos a ver la verdad porque la mentira es mucho más cómoda. Yo, durante años, viví en una comodidad que ahora se ha revelado como una ilusión. Pero ya no más. La venda ha caído de mis ojos. Y aunque la luz de la verdad sea cegadora y dolorosa, no pienso volver a cerrarlos. Mi viaje apenas comienza, y lo recorreré paso a paso, con la paciencia de una mujer que ya no tiene nada que perder, y quizás con la esperanza de tenerlo todo por recuperar. Mi familia es un tapiz tejido con hilos de personalidades muy distintas, y ahora, cada uno de esos hilos parece tener un nudo de secretos. Mi hijo mayor, Mateo, es el reflejo de la faceta más pragmática de su padre. Es un hombre de negocio, de 40 años, para quien los sentimientos son una variable que complica las ecuaciones. Su dolor por la muerte de Alejandro es real, lo sé, pero lo procesa en silencio, a través de hojas de cálculo y llamadas con abogados. Me trata con una distancia respetuosa, como si mi pena fuera una enfermedad contagiosa que no sabe cómo abordar. Cree que la mejor forma de ayudarme es asegurando el patrimonio, manteniendo el motor de la empresa en marcha. No se da cuenta de que, en su afán por proteger lo material, está descuidando las grietas que se abren en el alma de esta familia. Su lógica es su fortaleza y su debilidad, porque le impide ver las verdades que no se pueden cuantificar. Luego está mi Luna, mi hija menor, todo lo contrario a su hermano. Ella es pura emoción, un torrente de sentimientos que a menudo la desborda. A sus 37 años, sigue siendo mi niña, y su manera de lidiar con el duelo es sobreprotegiéndome. Me envuelve en un capullo de atenciones que, aunque nace del más puro amor, me asfixia. Revisa si he comido, me obliga a tomar infusiones para dormir y me mira con unos ojos grandes y tristes, esperando encontrar en mí una fortaleza que ahora mismo no tengo para ofrecerle. Su empatía es tan grande que absorbe mi dolor como una esponja, pero al igual que su hermano, está ciega. Ella ve a una madre devastada que necesita consuelo, no a una mujer que ha recibido un mapa hacia un misterio terrible. Confiarle mi secreto sería como encender una cerilla en un pajar. Su reacción sería tan explosiva que alertaría a todos. Y en Mintismia, el centro de este universo familiar, orbitando más cerca de mí que nadie, está Javier, mi sobrino, el hijo de la hermana de Alejandro, a quien acogimos con 14 años tras el trágico accidente que lo dejó huérfano. Alejandro lo amó como a un hijo, vio en él una chispa de ambición y una inteligencia que le recordaba a sí mismo en su juventud. Lo guió, le pagó los estudios y finalmente le dio un puesto de máxima confianza en la empresa. Vicepresidente de operaciones. Para todo el mundo, Javier es el pilar de la familia, el sobrino devoto que llora al tío que fue su mentor y padre. Es el que se ha encargado de todos los trámites del funeral, el que responde las llamadas, el que me trae el desayuno a la cama y me asegura que no debo preocuparme por nada. Su actuación es impecable, digna de un premio. Pero detrás de esa fachada de abnegación y dolor, ahora comienzo a ver la verdadera motivación que lo impulsa. Una codicia voraz y paciente. Javier siempre ha tenido hambre, un deseo de poseer, de controlar, que confundimos con determinación y ganas de superación. Vio la muerte de su tío no como una tragedia, sino como la oportunidad dorada que llevaba años esperando. La pieza final de su plan para asumir el control total del imperio que Alejandro construyó. Su estrategia es clara: aislarme, tratarme como a una anciana senil e incapacitada por el dolor, para que le firme los poderes que necesita y le ceda el control de mi herencia. Cree que soy un obstáculo fácil de remover, una simple formalidad en su camino hacia el poder absoluto. Me subestima, y ese, lo sé ahora,
Será su mayor error. Nuestra relación ha sido una lenta metamorfosis. Recuerdo al niño asustado que llegó a nuestra casa con una sola maleta, al que arropaba por las noches y le leía cuentos para ahuyentar sus pesadillas. Crecí queriéndolo, celebrando sus logros como si fueran los de Mateo o Luna. Pero a medida que se adentraba en la empresa, noté un cambio sutil. Empezó a vestir como Alejandro, a imitar sus gestos, a hablar con su misma autoridad, pero sin la calidez que caracterizaba a mi esposo. Hubo episodios, pequeñas discusiones de negocios en la cena que yo ignoraba, en las que Javier proponía estrategias más agresivas, más arriesgadas. Alejandro a veces lo frenaba, diciéndole con una sonrisa: «Calma, muchacho. Roma no se construyó en un día». En aquel entonces, yo veía ambición. Ahora veo impaciencia y una falta de escrúpulos que me hiela la sangre. Recuerdo una vez, hace un par de años, durante una cena de aniversario. Alejandro le regaló un reloj carísimo, una pieza de colección. Javier, en lugar de mostrar una gratitud humilde, lo miró y dijo: «Gracias, tío. Algún día tendré todo lo que tú tienes». Todos reímos tomándolo como una broma, una muestra de su gran aspiración. Pero la mirada de Javier no era de broma. Había en sus ojos un brillo depredador, una certeza fría que en ese momento me inquietó, aunque deseché el sentimiento como una tontería. ¿Cómo podía pensar mal del niño que habíamos criado? Ahora, esa escena se repite en mi mente una y otra vez. No era la promesa de un heredero agradecido. Era la declaración de un usurpador que ya se sentía dueño de todo. Él es el antagonista perfecto porque su campo de batalla es mi hogar y sus armas son el cariño y la confianza que sembró durante 20 años. Sabe dónde soy más vulnerable, conoce mis miedos, entiende la dinámica de la familia a la perfección y la usa en su favor. Manipula a Luna con su aparente preocupación por mi bienestar y a Mateo con su eficiencia y conocimiento de la empresa. Los tiene a ambos comiendo de su mano, convenciéndolos de que su liderazgo es la única opción para asegurar la estabilidad en este momento de crisis. Se ha posicionado como el salvador, el heredero natural, el único capaz de llenar los zapatos de Alejandro. Y mientras él construye su castillo de mentiras, yo, desde las sombras de mi supuesto duelo, observo cada ladrillo que coloca. La tensión entre nosotros, por ahora, es un murmullo bajo la superficie, una corriente eléctrica que solo yo puedo sentir. Cuando me trae una taza de té, sus manos rozan las mías y yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retirarlas con repulsión. Le sonrío con la misma dulzura de siempre. Le agradezco sus cuidados. Le pregunto cómo van las cosas en la oficina, interpretando mi papel de tía ingenua. Pero mis preguntas ya no son inocentes. Cada una de ellas es una pequeña sonda, un intento de medir su confianza, de buscar una contradicción en su discurso perfectamente ensayado. Él cree que me está manejando, pero la realidad es que la partida de ajedrez ya ha comenzado, y yo, la reina que todos creen desprotegida, estoy a punto de hacer mi primer movimiento. La palabra sacrificio siempre me ha parecido demasiado dramática. Nunca consideré mis decisiones como tales. Cuando dejé mi escritorio en la firma de contadores, cuando cambié los libros de contabilidad por los libros de cuentos y las reuniones de balance por las reuniones de padres en el colegio, no lo vi como una renuncia, sino como una elección. Elegí el sonido de las risas de mis hijos sobre el tecleo de una sumadora. Elegí construir un hogar en lugar de construir una carrera. Creía, con toda la inocencia de mis 25 años, que estaba invirtiendo en el activo más valioso del mundo, mi familia. Durante décadas fui la directora ejecutiva de este pequeño universo, una labor sin sueldo, sin horarios y sin días libres, pero que me pagaba con abrazos y sonrisas. Un trabajo silencioso cuyo valor nadie más que Alejandro parecía comprender realmente. Recuerdo las noches de los primeros años, cuando la empresa de Alejandro era apenas un sueño frágil. Él llegaba a casa tarde, con el peso del mundo en sus hombros y el miedo al fracaso en su mirada. Mientras los niños dormían, yo me sentaba en la mesa de la cocina, con mi vieja libreta de contabilidad, y hacía magia. Estiraba cada peso, recortaba gastos invisibles y
Buscaba la fórmula para que nuestras finanzas personales sobrevivieran a la inversión constante que el negocio requería. Él se sentaba frente a mí, en silencio, y me miraba con una mezcla de admiración y culpa. «Sofía, esto no es justo para ti», decía. Y yo le tomaba la mano y le respondía siempre lo mismo. «Somos un equipo. Tu sueño es mi sueño. Saldremos de esta juntos». Hubo un invierno especialmente crudo, el año en que nació Luna. Una gran inversión había fallado, y Alejandro estaba a punto de perderlo todo. No me lo dijo directamente, pero yo veía el pánico en sus ojos cada vez que sonaba el teléfono. Una noche, mientras él dormía un sueño agitado, fui a mi armario, saqué una pequeña caja de madera del fondo y la abrí. Dentro estaban mis ahorros, el dinero de mi liquidación, los bonos que había acumulado. Al día siguiente, sin decirle nada, fui al banco y transferí cada centavo a la cuenta de la empresa. Fue nuestro secreto, una transfusión de sangre que mantuvo vivo al paciente. Cuando Alejandro lo descubrió, lloró. Me prometió que me lo devolvería con creces, pero para mí, el pago ya estaba hecho. Había salvado nuestro futuro. Mi trabajo no consistía solo en administrar el dinero, sino en ser la ingeniera emocional de la familia. Fui el puente entre la severidad de Alejandro y la rebeldía de Mateo, la confidente de los primeros desamores de Luna, la enfermera de fiebres y rodillas raspadas. Creé un oasis de paz y normalidad para que mi esposo pudiera salir cada día a luchar en la jungla de los negocios sin tener que preocuparse por el frente doméstico. Me aseguré de que nuestros hijos tuvieran la mejor educación que nuestro dinero podía pagar. Los llevé a clases de piano, de idiomas, de deportes. Invertí en ellos todas las ambiciones que había guardado en un cajón para mí. Su éxito era mi éxito. Sus diplomas eran mis trofeos. Incluso con Javier, mi entrega fue total. Cuando llegó a nuestra casa, era un niño roto por el dolor. Me dediqué a remendar su confianza, a asegurarle que tenía un hogar, una familia que nunca lo abandonaría. Pasé incontables horas ayudándole con sus deberes, escuchando sus problemas, animándolo a seguir adelante. Lo defendí ante Alejandro cuando su ambición juvenil lo hacía cometer errores. Le di el mismo amor y los mismos recursos que a mis propios hijos. Verlo convertirse en la mano derecha de mi esposo fue, durante mucho tiempo, uno de mis mayores orgullos. Pensaba que mi inversión de amor había dado sus frutos, que había transformado a un huérfano asustado en un hombre de bien, leal y agradecido. Y ahora contemplo el abismo que se abre entre lo que di y lo que estoy recibiendo. Entregué mi juventud, mi carrera, mis ahorros, mi energía vital. Construí esta familia ladrillo a ladrillo, con la argamasa de mi paciencia y mi amor incondicional. ¿Y cuál es mi recompensa? Ser tratada como una anciana incapacitada, una pieza decorativa en el tablero de ajedrez de mi sobrino. Ver a mis hijos tan absortos en sus propias vidas que son incapaces de ver la manipulación que ocurre frente a sus narices. Me siento como la arquitecta de una casa magnífica, que ahora ve cómo un extraño intenta cambiar las cerraduras y quedarse con todo, mientras mis propios hijos le sujetan la escalera. Este contraste es lo que alimenta mi determinación. Cada recuerdo de una noche en vela, cada centavo ahorrado, cada lágrima que sequé, se ha convertido en combustible. No siento autocompasión. No soy una víctima lamentando sus sacrificios. Siento una ira fría y lúcida. La ira de una inversora que ve cómo su mayor proyecto está siendo saboteado desde dentro. No voy a permitir que el legado de amor y esfuerzo que Alejandro y yo construimos sea desmantelado por la avaricia de un muchacho al que le dimos todo. Mi ingenuidad murió en ese cementerio, y en su lugar ha nacido una leona dispuesta a proteger su territorio. Ellos no lo saben, pero cada gesto de condescendencia, cada palabra de falso consuelo, solo afila mis sentidos. Javier me pregunta si necesito algo, si estoy cómoda, si la almohada es lo suficientemente suave. Y en mi mente yo le respondo: lo que necesito es la verdad. Lo que necesito es que pagues por tu traición. Pero mi boca sonríe y le dice: gracias, hijo. No sé qué haría sin ti. Juego mi papel a la perfección, porque he aprendido que la mayor fuerza a veces reside en parecer débil. He sacrificado mucho, sí,
pero nunca he sacrificado mi inteligencia. Y es con esa inteligencia, la misma, que usaba para cuadrar balances imposibles, con la que voy a descuadrar todos sus planes. El esfuerzo de toda una vida no puede ser borrado por un certificado de defunción y un testamento. Mi contribución a esta familia no está registrada en ningún documento legal, no figura en las escrituras de la empresa, pero está en los cimientos, en las paredes, en el aire que respiramos en esta casa. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras un usurpador intenta reclamarlo como suyo. Mis décadas de renuncia no fueron un final, sino una larga y paciente preparación para este momento. Me prepararon para tener paciencia, para observar, para actuar cuando nadie lo espera. Y el momento de actuar se acerca, lenta pero inexorablemente. Mis hijos no recuerdan las dificultades, porque mi trabajo fue precisamente protegerlos de ellas. Javier no valora los sacrificios, porque se acostumbró a recibir, sin cuestionar el origen. Creen que todo lo que tienen apareció por arte de magia, por el genio de Alejandro. Han olvidado a la maga que trabajaba tras el telón. Pero estoy a punto de salir a escena, y les aseguro que mi último acto no será el de una mujer que desaparece. Será el de una mujer que revela todos los trucos, y el primero de ellos será encontrar la prueba que mi corazón me dice, que Alejandro, mi socio, mi cómplice en todo, debió haberme dejado en alguna parte. Alejandro era un hombre metódico, casi hasta la obsesión. Cada herramienta en su taller tenía su silueta dibujada en la pared para que volviera a su lugar exacto. Cada documento importante estaba archivado por triplicado. Era un hombre que creía en los planes de contingencia. Por eso, en medio de mi dolor y mi rabia creciente, una certeza comenzó a abrirse paso en mi mente. Él no me habría dejado desprotegida. No se habría enfrentado a un peligro tan grande como para fingir su propia muerte sin dejarme una guía, una pista, un ancla a la que aferrarme. Mi esposo me conocía mejor que nadie. Sabía que mi fe en la familia me cegaría. Tenía que haber una salvaguarda, un mensaje en una botella que solo yo, su compañera de 40 años, pudiera encontrar o interpretar. Esta convicción se convirtió en mi faro, y comencé la búsqueda, no de un fantasma, sino de su último legado. Empecé mi investigación bajo el disfraz más perfecto que existe, el de una viuda ordenando los recuerdos de su marido. Con una caja vacía en mis manos y lágrimas auténticas en mis ojos, comencé a recorrer cada rincón de la casa que habíamos compartido. Empecé por su despacho, un santuario de cuero y madera oscura que siempre olía a él. Revisé cada cajón, cada libro de su biblioteca, pasando mis dedos por los lomos, buscando un papel doblado, una nota al margen. Javier se ofreció a ayudarme con la tarea, con la excusa de que sería demasiado doloroso para mí. Le di las gracias con una sonrisa frágil y le dije que necesitaba hacer esto sola, que era mi forma de despedirme. Él asintió, comprensivo, sin sospechar que mi despedida era en realidad una búsqueda desesperada de un hola. Los lugares obvios no revelaron nada. La caja fuerte detrás del cuadro de un paisaje marino solo contenía las escrituras de la casa y nuestras pólizas de seguro. Todo en perfecto orden, exactamente como esperaba Javier que estuviera. Revisé los bolsillos de sus trajes, encontrando solo pañuelos y recibos sin importancia. Me sentí frustrada, empezando a dudar de mi propia intuición. ¿Y si el mensaje del móvil era todo lo que tenía? ¿Y si me había equivocado y Alejandro, en su prisa por desaparecer, no había tenido tiempo de dejar nada más? La desesperación comenzó a arañar mi puerta, pero la aparté. Conocía a mi esposo. La ausencia de una pista en los lugares evidentes era, en sí misma, una pista. Alejandro nunca hacía lo esperado. Su mente siempre funcionaba en un nivel diferente, más complejo y sutil. Fue entonces cuando lo recordé. Su taller, el pequeño garaje al fondo del jardín que él había convertido en su refugio personal, un lugar al que ni siquiera yo entraba con frecuencia. El aire allí dentro era denso, olía a serrín, a aceite de motor y a la soledad creativa de mi marido. Todo estaba en su lugar habitual, un caos meticulosamente ordenado. Mis ojos recorrieron las estanterías llenas de frascos con tornillos clasificados por tamaño,
las herramientas colgadas en la pared, el viejo torno que tanto amaba. Me sentí como una intrusa en un templo sagrado. Y entonces, en una esquina, cubierta por una fina capa de polvo, la vi, la vieja radio de válvulas que su padre le había regalado, un armatoste de madera y latón que no funcionaba desde hacía 30 años. Me acerqué a ella lentamente. Era un objeto que todos en la familia considerábamos un trasto inútil. Mis hijos siempre le decían a Alejandro que la tirara, que solo ocupaba espacio. Javier incluso se había ofrecido varias veces a restaurarla, una oferta que mi esposo siempre declinaba con una sonrisa extraña. Recuerdo una tarde, sentados en el porche, que le pregunté por qué se aferraba a ese cacharro. Él le dio una palmada cariñosa a la madera y me dijo, con un guiño, «Sofía, mi amor, esta vieja caja de música guarda más secretos y verdades que todos los noticieros del mundo. Tienes que saber escucharla». En ese momento pensé que era una de sus reflexiones poéticas, una simple muestra de sentimentalismo por un recuerdo de su padre. Ahora sus palabras adquirían un peso y un significado completamente nuevos. No la toqué. No, todavía. Sabía que Javier podría aparecer en cualquier momento con cualquier excusa. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de euforia y terror. Había encontrado algo. No sabía qué era, pero mi instinto, esa voz interior que tantas veces había ignorado, me gritaba que la respuesta estaba ahí, dentro de esa reliquia olvidada. Era el escondite perfecto, algo tan visible y a la vez tan insignificante que nadie, excepto alguien que lo conociera íntimamente, le prestaría una segunda mirada. Me di la vuelta, salí del taller y cerré la puerta, dejando el secreto a salvo en la penumbra. Tenía que elegir el momento adecuado. Por ahora, el descubrimiento era suficiente. La semilla del recurso oculto estaba plantada y solo yo sabía dónde regarla para que germinara. Los días que siguieron al funeral se convirtieron en un campo de minas emocional, y Javier era el ingeniero que las plantaba a cada paso. La primera ofensiva llegó de la forma más sutil y burocrática posible. Entró en mi sala de estar, una tarde, con una carpeta de cuero bajo el brazo y una expresión de solemne eficiencia. La dejó sobre mi mesita de centro con un ruido sordo y la abrió, revelando una pila de documentos con un lenguaje denso y lleno de cláusulas. «Tía, sé que es un mal momento, pero son solo unas formalidades», dijo, señalando varias líneas para que firmara. «Poderes de administración temporal, cosas de rutina para que yo pueda mantener la empresa a flote mientras te recuperas». Su tono era suave, casi un susurro. El tono que se usa con un niño o con alguien que no puede comprender. Miré los papeles, fingiendo una confusión que no sentía del todo. Mi mente de contadora, aunque oxidada, reconoció términos peligrosos. Poderes irrevocables, control total de activos, toma de decisiones unilateral. Eran cualquier cosa menos una formalidad. Levanté la vista y le pregunté, con la voz más temblorosa que pude fingir, ¿qué significaba exactamente una de las cláusulas? Él suspiró con una paciencia condescendiente, me puso una mano en el hombro y dijo, «Tía Sofía, no te atormentes con esto. Es lenguaje de abogados. Confía en mí. Es lo mejor para todos. Solo firma aquí, y yo me encargo del resto». La presión de su mano no era de consuelo, era de coacción. El desprecio en su mirada era tan evidente que tuve que bajar la mía para ocultar la chispa de furia que se encendió en mi interior. Usé mi única arma disponible en ese momento, mi supuesta fragilidad. Comencé a llorar suavemente, diciendo que todo era demasiado, que la cabeza me daba vueltas, que no podía pensar en papeles en ese momento. Me disculpé por ser una carga y le pedí que me diera unos días para sentirme más fuerte. Su rostro mostró un destello de impaciencia, rápidamente enmascarado por una sonrisa comprensiva. «Claro, tía, por supuesto. Tómate tu tiempo», dijo, aunque su mandíbula apretada delataba su frustración. Recogió sus documentos, su veneno envuelto en papel, y se fue. Esa pequeña victoria, ese aplazamiento, me supo a gloria. Sabía que no había ganado la guerra, pero había sobrevivido a la primera batalla, y él había revelado su estrategia demasiado pronto. El siguiente ataque fue en público, durante la primera cena familiar que organizamos después del funeral.
Fue en mi casa, en mi mesa, pero Javier actuó como si fuera el anfitrión. En medio del postre se aclaró la garganta y, sin previo aviso, anunció que había decidido vender una de las propiedades más antiguas de la empresa, una que tenía un gran valor sentimental para Alejandro. «Es una decisión difícil, pero necesaria para inyectar liquidez», declaró, mirando a Mateo como si buscara la aprobación de un igual. «Estoy seguro de que es lo que el tío Alejandro habría querido. Tenemos que ser pragmáticos». Mi cuchara se detuvo a medio camino de mi boca. No me había consultado, no me había mencionado nada. Me había anulado por completo frente a mis propios hijos. Luna, en su inocencia, le agradeció por ser tan fuerte y tomar esas decisiones tan duras por nosotros. Mateo, siempre cauto, frunció el ceño y preguntó si era el mejor momento para vender, pero no cuestionó la autoridad de Javier para tomar la decisión. Todos me miraron, esperando mi reacción. Me sentí como una espectadora en mi propia vida. Con la voz más serena que pude encontrar, dije: «Javier, quizás deberíamos discutir esto en privado antes de tomar una decisión final». Su respuesta fue una puñalada. «Tía, por favor, sé que estás sufriendo, pero no podemos dejar que el sentimentalismo nuble nuestro juicio. Te estamos protegiendo de este estrés». Me llamó sentimental, me llamó débil, y lo hizo frente a todos, consolidando su imagen de líder y la mía de pobre viuda desconsolada. La humillación me quemó por dentro. Sonreí, asentí y no dije nada más durante el resto de la cena. Dejé que continuara con su actuación, observando cómo mis hijos aceptaban su nuevo rol como el patriarca de la familia. Me sentí completamente sola, una extraña en mi propia casa, rodeada de las personas que más amaba y que, sin saberlo, estaban siendo cómplices de mi anulación. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, no lloré de tristeza, lloré de rabia. La condescendencia en privado era una cosa, pero la humillación pública era una declaración de guerra. Estaba cruzando una línea tras otra, cada vez con más audacia, probando mis límites, seguro de que no los tenía. La manipulación se volvió más personal y perversa. Unos días después, le pregunté por un retiro significativo de una de nuestras cuentas conjuntas, una suma que no correspondía a ningún gasto habitual. Lo hice con calma, en la privacidad de la biblioteca. La reacción de Javier fue de una preocupación teatral. Se sentó a mi lado, me tomó las manos y me miró con sus ojos más compasivos. «Tía, ese dinero lo moví yo para pagar unos impuestos urgentes de la empresa. Te lo expliqué ayer. ¿No lo recuerdas?» Por supuesto que no lo había hecho. Era una mentira flagrante. Y cuando vio la duda en mi rostro, su expresión se tornó aún más grave. «Estoy preocupado por ti, Sofía. El estrés, el dolor, te está afectando la memoria. Quizás deberías hablar con el doctor Ramírez, no por nada, solo para que te dé algo que te ayude a estar más tranquila». El gaslighting en su forma más pura. No solo me estaba robando, sino que estaba intentando convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. Por un segundo, un instante helado de pánico, casi le creí. ¿Y si el dolor realmente me estaba confundiendo? Pero entonces recordé el mensaje en mi teléfono, la radio en el taller. No, mi mente estaba perfectamente clara, más clara que nunca. Esta fue quizás su maniobra más cruel hasta el momento, porque no atacaba mis bienes, sino mi identidad, mi cordura. Le aseguré que me sentía bien, solo un poco cansada, y cambié de tema. Pero el miedo que intentó infundirme se transformó en una capa de hielo alrededor de mi corazón. Este hombre no tenía escrúpulos, no se detendría ante nada. Luego comenzó a aislarme. El teléfono de la casa sonaba, y si él respondía, a menudo escuchaba fragmentos de sus conversaciones. «Sí, está descansando. No, no es un buen momento. Yo le daré tu recado». Amigas de toda la vida, primas lejanas, vecinos. De repente nadie podía hablar conmigo directamente. Cuando lo confronté, su excusa estaba lista. «Tía, la gente puede ser muy imprudente. Te llaman para darte el pésame y terminan contándote sus propios problemas, agotándote. Solo te estoy protegiendo. Quiero que tengas paz». Creó una burbuja a mi alrededor, no para protegerme, sino para controlarme,
para asegurarse de que ninguna voz externa pudiera sembrar en mí una duda sobre su intachable lealtad. Estaba cortando mis lazos con el mundo, dejándome sola con él como mi único interlocutor. En una ocasión, logré atender el teléfono antes que él. Era mi vieja amiga Elena, quien me dijo, preocupada, que Javier le había contado que yo estaba en una profunda depresión, que apenas salía de mi habitación y que los médicos estaban muy preocupados. Me quedé sin aliento. No solo me estaba aislando, sino que estaba construyendo una narrativa sobre mi supuesta inestabilidad mental para justificar sus acciones ante los demás. Estaba preparando el terreno para, si llegaba el momento, poder declararme incompetente. Colgué el teléfono, sintiendo un frío glacial recorrer mi espalda. La red que estaba tejiendo era mucho más compleja y siniestra de lo que había imaginado. El desprecio se hizo cada vez más evidente en sus gestos. Cuando yo hablaba, sus ojos se desviaban, como si mis palabras fueran el zumbido de un insecto molesto. Si daba una opinión sobre algo, cualquier cosa, desde el menú de la cena hasta una noticia en la televisión, él me respondía con un «sí, tía», y luego procedía a ignorar completamente lo que yo había dicho. Me interrumpía constantemente en las conversaciones, dirigiéndose a Mateo para discutir los asuntos importantes. Me estaba volviendo invisible, una sombra en mi propia casa. Era un abuso psicológico lento y constante, diseñado para erosionar mi confianza y hacerme sentir insignificante e impotente. Y lo peor era que nadie más parecía notarlo. La tensión llegó a un nuevo nivel cuando intenté acceder a los archivos de la empresa en línea, usando la contraseña de Alejandro, que yo conocía. El acceso me fue denegado. Habían cambiado todas las claves. Cuando le pregunté a Javier, su respuesta fue rápida y fría. «Es un nuevo protocolo de seguridad, tía. Después de lo de Alejandro. No podemos correr riesgos. No te preocupes, yo tengo el control de todo». Ya no había excusas de protegerme del estrés. Era una afirmación de poder. «Yo tengo el control». La frase resonó en la habitación. Me había cerrado la puerta. Me había bloqueado el acceso al imperio que yo había ayudado a construir. Fue un acto de agresión directa, aunque disfrazado de prudencia empresarial. El penúltimo episodio antes de mi punto de quiebre fue una conversación tranquila en el jardín. Estábamos solos, y por primera vez dejó caer la máscara de la compasión. Con una voz baja y seria, comenzó a hablar de la supuesta precariedad de la empresa. «Las cosas son más complicadas de lo que parecen, tía. Alejandro dejó algunos cabos sueltos, algunos negocios arriesgados, sin una mano firme al timón. Todo esto», dijo, haciendo un gesto que abarcaba la casa, el jardín, nuestra vida entera, podría derrumbarse. Mateo es un buen chico, pero no tiene el instinto. Luna es, bueno, es Luna. La seguridad de esta familia, tu seguridad, depende de las decisiones que yo tome en los próximos meses». No había ninguna duda. Era una amenaza elegante, envuelta en un lenguaje de responsabilidad, pero una amenaza al fin y al cabo. Me estaba diciendo, sin rodeos, que si no cooperaba, si no me apartaba y le dejaba el camino libre, él dejaría que todo se hundiera, arrastrándonos a todos con él. Estaba usando el futuro de mis hijos, el legado de mi esposo, como un arma para mantenerme a raya. En ese momento, mirándolo a los ojos, ya no vi al niño huérfano que había criado. Vi a un depredador calculador y despiadado, y supe que el tiempo de observar en silencio se había terminado. El siguiente movimiento en el tablero de ajedrez tendría que ser el mío. Cuando Javier terminó de hablar, se levantó y se fue, dejándome sola en el jardín con su veneno flotando en el aire. Me quedé allí, inmóvil, mirando las rosas que Alejandro había plantado, sintiendo el sol de la tarde en mi rostro sin percibir su calor. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. No fue una fractura ruidosa y dramática, sino un quiebre silencioso y profundo, como el de un glaciar que se desprende en las profundidades del océano. La mujer que esperaba, que suplicaba con la mirada un poco de respeto, la madre que confiaba en que sus hijos acabarían por ver la verdad, murió en esa silla de mimbre. Se evaporó junto con las últimas lágrimas que sentí que derramaría por esta causa. Una calma gélida,
Una lucidez aterradora tomó el lugar del dolor y la rabia. Ya no se trataba de defender mi honor o mi memoria. Se trataba de supervivencia. Entré en la casa y me moví con un propósito que no había sentido en años. Cada paso sobre el mármol frío del recibidor era firme y deliberado. Subí a mi habitación, me miré en el espejo y vi a una extraña. Mis ojos no eran los de una viuda afligida, eran los de una generala planeando su próxima campaña. La estrategia de Javier era clara: aislarme, declararme loca y tomarlo todo. Mi contraestrategia, por lo tanto, debía ser igual de metódica, pero infinitamente más discreta. Ya no podía permitirme el lujo de la improvisación o la reacción emocional. A partir de ese momento, cada palabra, cada gesto, cada sonrisa sería una pieza calculada en mi tablero de ajedrez. Él había comenzado la guerra, pero yo iba a dictar las reglas del enfrentamiento final. Se acabaron las súplicas silenciosas por amor. Empezaba la ejecución silenciosa de la justicia. Mi primer movimiento tenía que ser buscar un aliado, alguien fuera del círculo vicioso de la familia, alguien inmune a la manipulación de Javier. Y solo había un nombre en mi lista: el doctor Ramírez, el abogado y mejor amigo de Alejandro desde la infancia. Era un hombre recto, de la vieja escuela, cuya lealtad a mi esposo era inquebrantable. Javier no lo había podido apartar porque Ramírez era el albacea del testamento, una figura legalmente intocable. Esperé hasta la medianoche, cuando el silencio en la casa era absoluto, y me encerré en el pequeño cuarto de costura del segundo piso, usando un viejo teléfono que casi nunca utilizábamos. Marqué su número personal con dedos firmes. Mi voz, cuando le hablé, no era la de la temblorosa Sofía, sino una voz baja, clara y llena de una urgencia controlada. «Arturo, soy Sofía», le dije en un susurro. «Perdona la hora. Necesito verte. No en tu oficina, no en mi casa, en un lugar neutral. Y nadie, absolutamente nadie, puede saber de esta conversación». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude sentir su sorpresa, pero también su inmediata comprensión. Arturo Ramírez conocía a Alejandro lo suficiente como para saber que su amigo no habría dejado a su esposa a la deriva. Sin hacer preguntas innecesarias, me citó para el día siguiente en un pequeño café, cerca de los antiguos juzgados, un lugar discreto donde pasaríamos desapercibidos. Cuando colgué, sentí la primera oleada de alivio. Ya no estaba sola. Mi ejército, por ahora, constaba de 2 personas, pero era un comienzo. El primer hilo de mi red estaba tendido. Con la alianza asegurada, mi siguiente paso era obtener el arma que necesitaba. La verdad que sospechaba que se escondía en la radio de Alejandro. No podía esperar más. La amenaza de Javier había acelerado los tiempos. Esa misma noche, mientras la casa crujía con los sonidos del sueño de sus habitantes, me deslicé fuera de mi cama. No encendí ninguna luz. Me moví a través de los pasillos oscuros como un fantasma, mis pies descalzos sin hacer ruido sobre las alfombras. La luna llena se filtraba por las ventanas, proyectando sombras largas y fantasmagóricas que en otro momento me habrían asustado. Pero esa noche no sentía miedo. Sentía una determinación de acero. Cada sombra era una aliada, cada rincón oscuro, un escondite. La puerta del taller estaba cerrada con un simple pestillo. La abrí con un cuidado infinito, conteniendo la respiración para no escuchar el chirrido de las bisagras. Una vez dentro, el olor a madera y metal me envolvió como un abrazo de mi esposo. Era como si su espíritu estuviera allí conmigo, dándome fuerzas. La luz de la luna que entraba por la pequeña ventana del garaje era suficiente. Iluminaba la silueta de la vieja radio, esperándome en su rincón polvoriento. Parecía un cofre del tesoro olvidado, un arca que contenía la clave de todo mi futuro. Me arrodillé frente a ella, el suelo de cemento frío bajo mis rodillas. Por un momento solo la contemplé, sintiendo la solemnidad del momento. Estaba a punto de cruzar un umbral, de desenterrar un secreto que podía salvarme o destruirlo todo. Pasé mis dedos sobre la madera gastada, sintiendo las muescas y arañazos de décadas de historia. Era mucho más pesada de lo que parecía. ¿Dónde podría estar el compartimento secreto? Busqué un botón, una ranura, una pieza suelta. Recordé la forma en que Alejandro a veces tamborileaba los dedos en un lateral de la radio mientras pensaba.
Imitando su gesto, comencé a dar golpecitos suaves por toda la superficie. Cerca de la base, en el panel trasero, uno de los golpes sonó diferente, más hueco. Mi corazón dio un vuelco. Inserté mis uñas en la delgada unión de la madera y con un poco de presión, una pequeña sección cedió, revelando no un diario, sino un pequeño interruptor de latón oculto. No lo accioné de inmediato. Sabía que este era el punto de no retorno. Lo que fuera que Alejandro hubiera escondido, estaba diseñado para ser encontrado solo por alguien que tuviera la paciencia y la intuición para buscarlo. La existencia de aquel mecanismo era la confirmación definitiva de todas mis sospechas. Mi esposo sabía que estaba en peligro, sabía que lo iban a traicionar y había preparado su defensa desde la tumba o desde donde quiera que estuviera. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de descubrir. La decisión estaba tomada, el plan en marcha. Era la hora de armarme con el Osmieterswai, conocimiento que necesitaba para contraatacar y recuperar el control de mi vida. Con el corazón martilleando contra mis costillas, accioné el pequeño interruptor de latón. No hubo un gran estruendo, sino un suave chasquido, y el panel trasero de la radio se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento hueco y oscuro. Dentro no había joyas ni dinero. Había algo mucho más valioso, un pequeño diario encuadernado en cuero negro y un libro de contabilidad de bolsillo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Eran la voz de mi esposo, su testamento real, enviado desde el otro lado del silencio. Cerré el compartimento con cuidado. Volví a deslizarme a través de la casa dormida y no respiré tranquila hasta que estuve de vuelta en mi habitación, con la puerta cerrada con llave y el tesoro escondido bajo mi colchón. Esa noche no dormí. Pasé las horas simplemente sintiendo su presencia, la forma del cuero bajo mis dedos, como si sostuviera la mano de Alejandro una última vez. La primera mini revelación llegó con el amanecer, sentada en mi mecedora mientras el sol teñía el cielo de rosa. Abrí el diario y mi esperanza inicial se convirtió en frustración. Estaba lleno de la caligrafía familiar de Alejandro, pero no eran palabras, eran códigos, hileras de números, iniciales sueltas, fechas conectadas con flechas a referencias que no entendía. JS, PJE, Transf, ciega 45K. Era un lenguaje secreto diseñado para proteger la información de ojos indiscretos. Por un momento, sentí que había llegado a un callejón sin salida. Tenía la caja fuerte, pero no la combinación. Pero entonces recordé quién era yo. Era la contadora que amaba los rompecabezas numéricos, la mujer que había pasado años descifrando los garabatos de mi marido en las listas de la compra. Este era su último acertijo para mí. Durante los siguientes días, mi vida adquirió un doble propósito. De día, era la viuda enlutada, recibiendo visitas, suspirando en los momentos adecuados, dejando que Javier manejara todo. Pero de noche, mi habitación se convertía en un cuarto de guerra. Sacaba el diario y el libro de contabilidad y los comparaba con viejos extractos bancarios y declaraciones de impuestos que había rescatado de cajas polvorientas en el ático. Mi mente, que se había sentido tan lenta y confusa, despertó con un vigor renovado. Las viejas habilidades volvieron a mí. Comencé a ver patrones, a conectar las iniciales con nombres de proveedores, las fechas con eventos empresariales importantes. Y entonces encontré la clave. Las transferencias ciegas siempre se realizaban un día antes de que una de nuestras cuentas mostrara un déficit inexplicable. Estaba siguiendo el rastro del dinero. Mi primera victoria, mi primer grito silencioso de ¡Eureka! Llegó una madrugada. Las iniciales PJS aparecían una y otra vez, siempre asociadas a grandes sumas de dinero. Proyectos JS. ¿Javier Soler? Era demasiado obvio y a la vez brillantemente arrogante. Busqué en Internet. No existía ninguna empresa con ese nombre registrada legalmente. Era una corporación fantasma, un agujero negro creado para desviar fondos de la empresa familiar. Encontré una transacción particularmente grande, de 45.000 euros, vinculada a esa entidad fantasma, fechada justo la semana antes de la muerte de Alejandro. Tenía la prueba. No era el panorama completo, pero era una pieza sólida, una grieta en la armadura de Javier que podía empezar a ensanchar.
Al día siguiente, en el discreto café, le presenté mis hallazgos al doctor Ramírez. Puse el libro de contabilidad abierto sobre la mesa, entre nuestras tazas de café. Mientras él leía, vi cómo su rostro profesional se transformaba. La sorpresa dio paso a la incredulidad y, finalmente, a una furia fría y contenida. «Ese muchacho», murmuró, su voz apenas un siseo. Alejandro lo trató como a un hijo. Levantó la vista, y en sus ojos vi la misma lealtad que yo sentía. «Sofía, esto es dinamita», dijo. «No sé qué está pasando con Alejandro, pero con esto puedo empezar a investigar discretamente. Solicitaré registros bancarios a través de canales que no alertarán a Javier. Has hecho un trabajo increíble». Salí de ese café sintiendo que ya no caminaba sobre arenas movedizas, sino sobre tierra firme. El plan estaba en marcha. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si alguna vez un presentimiento, una pequeña sospecha, resultó ser la punta de un iceberg de mentiras. Si quieres saber cómo sigue esta historia y cómo una mujer que todos daban por vencida comenzó a desenmascarar al traidor, suscríbete y acompáñame en este viaje. A veces, la justicia no llega con el ruido de un trueno, sino con el susurro de una página, pasando en mitad de la noche. La segunda mini revelación fue aún más satisfactoria, porque me permitió ver por primera vez el miedo en los ojos de mi enemigo. Una semana después, el doctor Ramírez me llamó. Su investigación preliminar había confirmado todo. Proyectos JS existía como una cuenta bancaria offshore y había recibido transferencias regulares de nuestra empresa durante casi 2 años. El desfalco era sistemático y millonario. Con esta confirmación en mi poder, decidí que era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan, la guerra psicológica. No necesitaba una confrontación directa todavía, solo necesitaba sembrar la semilla de la duda y observar. La oportunidad perfecta se presentó ese domingo, durante el almuerzo familiar. Esperé a que hubiera una pausa en la conversación. Todos estaban relajados. Luna hablaba de sus clases de arte. Mateo comentaba un partido de fútbol. Entonces, con la mayor inocencia que pude simular, me giré hacia Javier y le dije: «Javier, cariño, el otro día estaba revisando unos papeles viejos de Alejandro y vi el nombre de una empresa con la que no estoy familiarizada. ¿Te suena de algo? ¿Proyectos JS?» Me pregunto qué harían para nosotros. El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y pesado. Todas las miradas se volvieron hacia Javier. Vi cómo su sonrisa se congelaba en su rostro. Un tic casi imperceptible apareció en su párpado. Su reacción fue una obra maestra de pánico mal disimulado. Se atragantó ligeramente con su copa de vino, tosió y luego se rió. Una risa demasiado fuerte, demasiado forzada. «Proyectos JS. No, tía, para nada. Debes haber leído mal. Con tantos proveedores, es fácil confundirse. Además, con todo lo que has pasado, es normal que...» No terminó la frase, pero todos entendieron la implicación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero su negación fue tan vehemente, su nerviosismo tan palpable, que el efecto fue el contrario al que pretendía. Por primera vez, vi una sombra de duda cruzar el rostro de mi hijo Mateo. Me miró a mí, luego a Javier, y su ceño se frunció en una expresión de genuina extrañeza. Esa mirada de Mateo fue mi segunda gran victoria. No dije nada más, simplemente sonreí dulcemente y dije: «Oh, seguramente tienes razón. Mis ojos ya no son lo que eran». Pero el daño estaba hecho. Había lanzado una piedra en el estanque de su confianza, y las ondas se estaban expandiendo. Luna no pareció notarlo, pero Mateo, el pragmático, el hombre de los hechos, había detectado una anomalía. Su instinto de tiburón de los negocios le dijo que la reacción de Javier no era normal. No sospechaba la verdad, ni mucho menos, pero por primera vez sospechaba de su primo. Y eso era más de lo que había logrado en semanas. La dinámica de poder en la mesa había cambiado sutilmente, y solo Javier y yo éramos conscientes de ello. Esa noche me sentí poderosa. Había pasado de ser una víctima pasiva a ser una cazadora activa. Mi plan, nacido en la desesperación, estaba funcionando. Tenía pruebas, tenía un aliado legal, y ahora
Había plantado con éxito la primera semilla de la discordia dentro de mi propia familia. Javier, por su parte, estaría inquieto. Le había demostrado que yo no era tan despistada como él creía, que podía tener acceso a información que él consideraba segura. Lo había puesto a la defensiva. La siguiente fase de la batalla sería más peligrosa, lo sabía, pero ya no tenía miedo. Estaba armada con el conocimiento y motivada por la certeza de que estaba luchando no solo por mí, sino por el hombre que amaba y por el futuro de la familia que él había construido. El día de la lectura del testamento, el aire en la sala de juntas del doctor Ramírez era espeso y gélido. A pesar de que fuera entraba un sol radiante, la habitación olía a cuero viejo, a papel y a una tensión casi insoportable. Estábamos todos sentados alrededor de una larga mesa de caoba pulida. Mis hijos, Mateo y Luna, con rostros sombríos, y Javier, a mi lado, vestido con un traje caro y una expresión de calculada solemnidad que no lograba ocultar el brillo triunfante de sus ojos. Él creía que este era el día de su coronación. Me dio una palmadita en la mano, un gesto condescendiente que pretendía ser de consuelo. Yo, por mi parte, mantenía la cabeza gacha, interpretando mi papel de viuda frágil hasta el final. Mi corazón, sin embargo, no latía con pena, sino con la adrenalina de un soldado a punto de entrar en la batalla final. El doctor Ramírez carraspeó, se ajustó las gafas y comenzó a leer el documento con su voz monótona y profesional. Las primeras cláusulas eran predecibles, llenas del amor y la previsión de Alejandro. Le dejó a Mateo su colección de relojes antiguos, a Luna su amada biblioteca de primeras ediciones, y a mí, el usufructo vitalicio de todos nuestros bienes personales y propiedades. Javier escuchaba con una paciencia apenas disimulada, esperando el momento en que se mencionara el control de la empresa, el verdadero premio. Una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en sus labios mientras el abogado pasaba las páginas. Él estaba seguro de que Alejandro, el hombre que lo había tratado como a un hijo, le habría dejado el control de su imperio. Creía que su victoria era solo cuestión de minutos. Y entonces llegó el momento. El doctor Ramírez llegó a la sección sobre el futuro de Construcciones Rodríguez. Hizo una pausa dramática, levantó la vista del papel y nos miró a todos, uno por uno. Antes de proceder con la adjudicación de las acciones de la compañía, dijo con una gravedad inusual, me veo en la obligación de informarles que ha surgido un anexo de última voluntad, depositado ante notario por el señor Rodríguez hace apenas 2 meses, que está condicionado por ciertos descubrimientos recientes. Javier frunció el ceño. Su confianza vaciló por primera vez. ¿Descubrimientos? ¿De qué está hablando Arturo?, preguntó, su tono perdiendo parte de su suavidad. El abogado me dirigió una mirada casi imperceptible. Era mi señal. Lentamente, como si me costara un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie. Todos los ojos se giraron hacia mí, llenos de sorpresa. Abrí mi bolso y saqué el pequeño diario de cuero negro. Lo coloqué sobre la mesa de caoba con un golpe seco que resonó en el silencio sepulcral de la sala. «Estos descubrimientos», dije, y mi voz no era el susurro tembloroso que todos esperaban, sino una voz firme, clara y cargada de una autoridad que no sabían que poseía. «Son el resultado de una mala gestión, de un abuso de confianza que mi esposo, Alejandro, ya sospechaba antes de irse». Javier me miró, su rostro una máscara de incredulidad y desprecio. «¿De qué estás hablando, tía? ¿Has perdido la cabeza?», espetó. «Mi cabeza está más lúcida que nunca, Javier», respondí, abriendo el diario en una página marcada. «Durante los últimos 2 años, has estado desviando sistemáticamente fondos de la empresa a una corporación fantasma llamada Proyectos JAS, iniciales que, curiosamente, coinciden con las tuyas, Javier Soler». Comencé a leer en voz alta las anotaciones codificadas de Alejandro, que ahora para mí eran tan claras como el agua. Fecha: 15 de marzo. Transf. Siega 45K a PJS. Justificación: pago a proveedor inexistente. Fecha: 22 de abril. Transf. Ciega 60K a PJS. Justificación: adelanto para proyecto fantasma en la costa. Leí fechas, cifras, detalles.
tejiendo la red de su traición con las propias palabras de mi marido. La cara de Javier pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Se levantó de golpe, golpeando la mesa con las manos. «Esto es un disparate, una locura», gritó mirándome con puro odio. «Es una vieja senil y dolida que está inventando todo. Seguramente ha falsificado ese diario. Mateo, Luna, ¿vais a creer estas calumnias de una mujer a la que el dolor le ha hecho perder el juicio?» Mis hijos me miraban, sus rostros un mar de confusión y horror, sin saber a quién creer. La escena era un caos. Las acusaciones volaban por el aire. Era exactamente el clímax que Javier había provocado, la tormenta perfecta de su propia creación. Y justo en ese momento, cuando la tensión era insoportable, la puerta de la sala de juntas se abrió. El tiempo pareció detenerse. Todos nos giramos hacia la puerta. Y allí, de pie en el umbral, estaba Alejandro, más delgado, con algunas canas más y el rostro surcado por la preocupación, pero inconfundiblemente vivo. Luna ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. Mateo se quedó petrificado, con los ojos desorbitados. Javier retrocedió un paso como si hubiera visto a un fantasma, su rostro descompuesto por un terror puro y absoluto. El único sonido era su jadeo de incredulidad. Alejandro me miró a mí primero, y en sus ojos vi un universo de amor, disculpa y gratitud. Luego su mirada se posó en Javier y se convirtió en acero. «No, Javier, no está loca», dijo Alejandro, su voz llenando la sala, cada palabra cayendo como un martillazo. «No ha falsificado nada. Ese diario lo escribí yo. Y ella», dijo señalándome, «es la única persona en la que podía confiar para que lo encontrara». Caminó lentamente hacia la mesa, sus ojos sin apartarse nunca del rostro aterrorizado de su sobrino. «Te di un hogar, te di una educación, te di mi confianza, te traté como a mi propio hijo, y tú me pagaste robándome, traicionándome y planeando dejar a tu tía y a tus primos en la ruina, una vez que creyeras que yo no estaba. Pero, ¿cómo? El funeral, el cuerpo», balbuceó Javier, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. «Fingir mi propia muerte, con la ayuda de mi buen amigo Arturo», explicó Alejandro, señalando al abogado. «Fue la única manera de exponerte. Necesitaba desaparecer para que te sintieras lo suficientemente seguro como para mover los últimos hilos de tu plan. Necesitaba que mostraras tu verdadera cara, que intentaras tomar el control absoluto. Y lo hiciste, sobrino. Caíste en la trampa con una arrogancia que superó todas mis expectativas. Querías mi empresa, querías mi silla, pues ahora tendrás una celda». La humillación de Javier fue total y absoluta. Estaba atrapado, expuesto frente a la familia que había manipulado y el hombre al que había traicionado. No había escapatoria, no había negación posible. La verdad, revelada de la forma más impactante y teatral, lo había aplastado. Su castillo de mentiras, construido con tanto cuidado, se había derrumbado en un instante. Intentó decir algo, pero de su boca solo salió un sonido ahogado. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Un hombre roto, un rey destronado en la sala donde esperaba ser coronado. La justicia no había sido silenciosa. Había llegado con el estruendo de un hombre que regresa de entre los muertos para reclamar lo que es suyo. En el caos que siguió a la revelación, dos hombres de aspecto serio y traje oscuro, que habían estado esperando discretamente en el pasillo, entraron en la sala. Eran inspectores de la Policía de Delitos Económicos, alertados previamente por el doctor Ramírez. Se acercaron a Javier, quien seguía en el suelo, sin decir una palabra. No hubo resistencia. No hubo más gritos ni negaciones. Se dejó esposar con una docilidad vacía, sus ojos sin ver nada, fijos en un punto inexistente de la alfombra. Mientras se lo llevaban pasó a mi lado, y por un instante su mirada se cruzó con la mía. No vi odio, ni rabia, solo un inmenso y desolado vacío. Había apostado todo, y lo había perdido todo. Su pérdida no fue solo la herencia o la libertad, fue mucho más profunda. La consecuencia más devastadora para Javier no fue la prisión que le esperaba, sino la aniquilación de su propia historia. Perdió un apellido, una familia,
El legado de amor y confianza que le habíamos entregado, incondicionalmente, se convirtió en un fantasma para nosotros, el recuerdo amargo de una traición que casi nos destruye. Su nombre fue borrado de la empresa, sus fotografías desaparecieron de nuestras paredes, no por odio, sino porque su presencia era una mentira. La pérdida simbólica fue absoluta. El sobrino amado murió en esa sala, y en su lugar solo quedó un estafador llamado Javier Soler, un extraño al que ya no conocíamos y por el que ya no sentíamos nada más que una lástima lejana y estéril. En cuanto a mis hijos, el impacto fue como un despertar brutal. Cuando Javier se fue y nos quedamos solos con Alejandro y el doctor Ramírez, el silencio fue roto por el sollozo ahogado de Luna. Ambos, mi hija y mi hijo, se acercaron a nosotros, con los rostros bañados en lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. «Mamá, papá, perdónennos», susurró Mateo, su habitual compostura hecha añicos. «Fuimos tan ciegos. Te traté como a una niña, mamá. Te ignoré. Y a ti, papá. Te lloramos sin darnos cuenta de que el enemigo estaba a nuestro lado. No hubo necesidad de reproches. Su dolor era su castigo. Los abracé, y Alejandro se unió a ese abrazo. Y los 4 lloramos juntos, no por la pérdida, sino por el reencuentro y la dolorosa lección que habíamos aprendido. La reconciliación fue inmediata y completa, porque estaba cimentada en la verdad. No hubo perdones condicionados, solo la comprensión de que todos habíamos sido víctimas de una manipulación maestra. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. La dinámica de nuestra familia se reajustó sobre un nuevo eje. Yo ya no era la madre frágil y silenciosa que se sentaba a la cabeza de la mesa. Me había ganado un nuevo tipo de respeto, no solo por mi amor, sino por mi fuerza y mi astucia. Mis opiniones ya no eran sugerencias amables, sino consideraciones estratégicas que mis hijos y mi esposo escuchaban con una atención que nunca antes me habían profesado. Mi voz, por fin, tenía el peso que siempre debió tener. Mi vida dio un giro de 180 grados. La mujer que temía enfrentarse a un extracto bancario ahora se sienta en el consejo de administración de la empresa, junto a Alejandro y Mateo. He vuelto a estudiar contabilidad, a actualizar mis conocimientos y he asumido el rol de supervisora financiera. Mi perspectiva, mi atención al detalle y mi desconfianza innata hacia todo lo que parece demasiado bueno para ser verdad se han convertido en el mayor activo de la compañía. Ya no gestiono solo un hogar, ayudo a gestionar un imperio, protegiéndolo con la misma ferocidad con la que una vez protegí los sueños de mis hijos. He encontrado un nuevo propósito, una nueva forma de canalizar el amor por mi familia en algo tangible y duradero. Mi espíritu también se transformó. La ingenuidad que una vez me definió ha sido reemplazada por una sabiduría ganada a pulso. Sigo creyendo en la bondad, pero ahora entiendo que debe ir de la mano de la prudencia. La frágil viuda que el mundo vio en el funeral ha sido sepultada, y en su lugar ha nacido una matriarca, una mujer que conoce su propio valor, que no teme hacer preguntas incómodas y que no volverá a permitir que nadie, absolutamente nadie, la subestime. Me muevo por el mundo con una nueva confianza, con la certeza de que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé, y esa es una riqueza que ningún ladrón puede arrebatarme. La noche del regreso de Alejandro, después de que los niños se fueran, nos sentamos en el salón en silencio durante un largo rato. Había tanto que decir. Me contó los detalles de su plan, el riesgo que corrió, el dolor que sintió al verme sufrir desde la distancia. Yo le conté mi miedo, mi soledad y el momento exacto en que decidí luchar. Fue una confesión mutua que desnudó nuestras almas y nos unió de una forma aún más profunda que 40 años de matrimonio. Nuestro amor no solo había sobrevivido a la muerte fingida y a la traición, sino que se había fortalecido, renovado con una confianza que ahora era absoluta e inquebrantable. Éramos más que nunca un equipo invencible. El desenlace de nuestra historia no fue un final feliz de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso. Fue un nuevo comienzo. Un comienzo con los ojos abiertos, con las cicatrices que nos recordaban el precio de la confianza ciega, pero con la familia unida y más fuerte que antes.
El rompimiento con Javier fue definitivo y necesario. No hay lugar para el perdón cuando no hay arrepentimiento. Nuestra vida siguió adelante, no borrando el pasado, sino integrándolo como una lección fundamental. Y yo, Sofía Rodríguez, la mujer que todos creían acabada, me encontré de pie, en el centro de mi vida, no como una superviviente, sino como la arquitecta de mi propio y victorioso segundo acto. Si algo he aprendido de todo este viaje a través de la oscuridad, es que la verdadera fuerza no hace ruido, no se manifiesta en gritos ni en golpes sobre la mesa. La verdadera fuerza es silenciosa, paciente y crece en los lugares más inesperados. Se esconde bajo una apariencia de fragilidad, en el corazón de una mujer a la que todos han decidido subestimar. Descubrí que la resiliencia no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Durante años, creí que mi fortaleza residía en mi capacidad de sacrificio y de aguante silencioso. Ahora sé que mi mayor fuerza es mi capacidad de decir «basta», de levantarme del suelo no para suplicar, sino para luchar por la verdad con las armas que poseo. Mi inteligencia, mi paciencia y el amor inquebrantable por mi familia. Esta historia me enseñó una lección brutal sobre la confianza. Durante toda mi vida, la ofrecí como un regalo, de forma gratuita y generosa, especialmente a aquellos a quienes amaba. Pagué un precio muy alto por esa ingenuidad. Ahora entiendo que la confianza no es un regalo, es un tesoro que debe ser ganado y protegido. No se puede entregar a ciegas, ni siquiera a aquellos que llevan tu misma sangre. La traición de Javier me enseñó que las apariencias son el disfraz perfecto para las peores intenciones. Y, paradójicamente, mi propia apariencia de viuda desvalida se convirtió en mi mejor arma. La gente ve lo que quiere ver, y en mi fragilidad, nadie fue capaz de ver la tormenta que se estaba gestando en mi interior. También aprendí el verdadero significado de la familia. No se define por los lazos de sangre, sino por los lazos de lealtad, respeto y gratitud. Mi familia casi se rompe, no por la muerte, sino por las mentiras y la ceguera. Pero la verdad, aunque dolorosa, actuó como un bálsamo que limpió la herida y nos permitió sanar. Mis hijos aprendieron que el respeto a sus mayores no es una formalidad, sino el reconocimiento a una vida de sacrificios que ellos daban por sentada. Y yo aprendí a recibir, a exigir mi lugar, a aceptar que mi valor no dependía de cuánto daba, sino de quién era. La gratitud, ahora lo sé, es una vía de doble sentido, un pilar fundamental para que cualquier relación sobreviva. La justicia, al final, siempre encuentra su camino, pero rara vez lo hace de forma rápida o espectacular. A menudo es un proceso lento, que requiere una paciencia infinita y un coraje discreto. Es un rompecabezas que se arma pieza por pieza, en la soledad de la noche, con la única guía de tu intuición y la certeza de estar en el lado correcto de la historia. La venganza busca destruir, pero la justicia busca reconstruir, restaurar el equilibrio que la maldad ha roto. No busqué destruir a Javier, busqué proteger el legado de amor y esfuerzo que Alejandro y yo construimos. Y al hacerlo, la justicia se manifestó como una consecuencia natural, demostrando que la codicia puede construir castillos, pero siempre serán de arena. Así que esta es mi historia, la de una mujer que tuvo que morir en vida para aprender a vivir de verdad. La lección final es simple, pero es la más importante de todas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejes que nadie te diga quién eres o de lo que eres capaz. Dentro de cada uno de nosotros, sin importar la edad o la apariencia, se esconde una fuerza que ni siquiera sospechamos poseer, esperando el momento adecuado para revelarse. El respeto no se pide, se gana. La dignidad no se negocia, se defiende. Y el amor verdadero, el que se basa en la verdad y la lealtad, es la única fuerza en el universo capaz de sacar la luz de la más profunda oscuridad. Si esta historia te ha inspirado, compártela, para que el mundo recuerde que las abuelas no solo tejen con lana, también tejen los hilos de la justicia.